¿Cómo les va? Comenzamos este curso para graduados y para introducir en algunas cuestiones es fundamental que tengamos en cuenta un libro esencial para la vida institucional del país, que es la Constitución Nacional, la Constitución de los argentinos. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a ver en un rápido panorama todo lo que tiene que ver con el Estado, lo que tiene que ver con la organización institucional y que nos sirve para comprender los pasos que damos en la vida profesional, ya sea que el bromatólogo o el graduado que esté siendo parte de este curso trabaje en el ámbito privado, como también cuando trabaja en el ámbito de los estados, ya sea de la nación, de las provincias o de los municipios. Comprender el Estado significa entender la Constitución de la Nación para el Estado federal, la Constitución de la provincia para el caso del Estado provincial y por supuesto todo lo que tiene que ver con el régimen municipal, en nuestro caso en la provincia de Entre Ríos. Precisamente nos planteamos qué es el Estado. Podemos decir que el Estado es la nación jurídicamente organizada. Esto parte de la base de tres elementos esenciales. En primer lugar, que para que exista una nación debe darse un territorio. En segundo lugar, que la nación la constituyen personas, un grupo de personas, un colectivo, a quienes los une algún motivo, que puede ser una razón étnica, una cuestión de religión, un tema de historia, una cuestión cultural o alguna motivación de otra índole, pero que es la justificación por la cual ese grupo de personas deciden constituir la nación. Y el otro elemento es la organización jurídica para que el Estado se constituya como tal. ¿Puede existir una nación sin Estado? Sí, la historia nos enseña que esto es posible. Lo fue en su momento la nación judía, cuando los judíos vagaban por el mundo, pero no tenían un lugar constituido como Estado, hasta que en 1948, a través de las Naciones Unidas, esto se da en los territorios de lo que era la Palestina. También podemos decir lo mismo respecto de los gitanos, quienes no tienen la pretensión de constituir un Estado, pero tienen un mismo origen étnico, cultural, religioso, y en definitiva podrían en algún momento plantear que esa vinculación como nación tenga un correlato en lo que es un Estado. Sí tenemos actualmente un ejemplo que es el de los kurdos, que históricamente vienen luchando por constituir un Estado. Tienen un mismo origen étnico, un mismo origen religioso, cultural, y se han manifestado, inclusive a través de un plebiscito, en cuanto a su voluntad de poder constituir un Estado, algo que hasta aquí no han logrado. En consecuencia, tenemos un Estado cuando hay un territorio, cuando hay una organización jurídica y cuando hay una población que tiene, como expliqué recién, algún tipo de origen en común o de vinculación en común que lo hacen constituir un colectivo. Ese Estado se va a organizar jurídicamente básicamente a través de una constitución. Una constitución puede estar escrita, como la nuestra, o puede ser no escrita, como en algunos ejemplos se dan en el mundo. Pero en definitiva, la constitución es el origen y es la base en torno a la cual se estructura jurídicamente el Estado. Por supuesto, necesita luego de leyes complementarias y esa constitución va a determinar cuál es el tipo de gobierno que va a tener ese Estado. En el caso de nuestra constitución, por un lado tenemos declaraciones, garantías, derechos de los ciudadanos, es decir, es un catálogo de prerrogativas que tenemos los ciudadanos. Y por el otro, la organización jurídica del Estado, que en el caso de la República Argentina lo es a través de un sistema federal, republicano y democrático de gobierno, donde tenemos el nivel federal, es decir, el gobierno federal, tenemos los gobiernos de provincia y también los gobiernos municipales. En el caso de Entre Ríos también tenemos una reciente creación de un nivel menor a municipio, que es el de comunas. Esto existe también en otras provincias. Pero en definitiva nuestra Constitución nos dice que tenemos un Estado federal. Primero, como
lo señalé, tenemos las declaraciones, derechos, garantías, nuevos derechos, que hacen a nosotros como ciudadanos en cuanto a cómo nos paramos frente al poder. Es decir, son claras limitaciones al poder en relación a los ciudadanos. Y la otra parte de la Constitución, que tiene que ver con la organización del poder, como comenté recién, nos da también un panorama muy claro en cuanto a prerrogativas, facultades y límites que el poder organizado tiene en relación a las personas. Ese poder organizado está dividido, es decir, básicamente tenemos tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Poderes que se controlan entre sí y de alguna manera generan contrapesos, aunque en la práctica de nuestra realidad social, política y cultural se dan avances de un poder sobre otro. Hemos tenido momentos en la República de poderes ejecutivos muy fuertes, en otros casos esto se ha compensado con poderes legislativos que han atenuado o han controlado a ese poder ejecutivo tan fuerte, y también un poder judicial que a veces no lo vemos independiente o lo vemos un tanto débil y a veces nos sorprende con la demostración de fortaleza. Nuestra Constitución está basada en la Constitución de Estados Unidos. La práctica política e institucional de Estados Unidos es que hay una verdadera división de poderes y que los poderes son muy fuertes pero se controlan entre sí. No es el caso de nuestra historia, ni la pasada ni la reciente, pero que en definitiva lo que podemos y debemos plantear es que, existiendo la letra de la Constitución, debemos trasladar a nuestra práctica esa división de poderes. Y esto tiene que ver con el ejercicio de la profesión, porque va de la mano con lo que llamamos debido proceso legal. El debido proceso legal proviene de la Constitución. Y cuando un profesional actúa en el marco de la división de poderes, debe tener muy en claro que si hay un funcionario que depende del Poder Ejecutivo que se excede en sus atribuciones o realiza algún acto administrativo por fuera de la ley, vamos a tener la instancia, primero, de acudir dentro de la vía administrativa al ejercicio de nuestros derechos a través de un procedimiento administrativo en ese caso. Pero sabemos que si en el ámbito administrativo no encontramos respuesta, vamos a poder acudir al Poder Judicial para que un juez precisamente nos escuche y en defensa de nuestros derechos vulnerados o atacados dicte una sentencia para que ordene al Poder Administrador que atienda, ejecute o implemente una orden que tiene que ver con derechos individuales que han sido precisamente vulnerados. Derechos que en buena medida provienen de lo que la propia Constitución establece. Por ejemplo, en el artículo 14, donde tenemos una enumeración de derechos fundamentales esenciales, como el derecho a la propiedad, el derecho de ejercer industria lícita, de ejercer el comercio, de educar y aprender, de trasladarnos libremente, de poder entrar y salir del país. Es decir, aquellos derechos que en 1853, cuando se dictó la Constitución, de alguna manera se fundamentaban para que el mundo viniera a la Argentina, porque la Argentina necesitaba poblarse. Por eso nuestro preámbulo se abre que nuestra Constitución es para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Está constituida en torno a un programa de gobierno que busca que vengan a la Argentina y que vengan a sentirse libres, trabajar, tener su religión, poder educarse. Derechos básicos por aquel entonces. Por supuesto, la evolución de las constituciones llevó luego a que a esos derechos de primer orden, consagrados como liberales, le sucedieran derechos de carácter social. Y también nuestra Constitución los ha tomado en el artículo 14 bis, que es fruto de una reforma del año 1957. Allí se incorporan los derechos sindicales, el derecho a la vivienda digna, a la jubilación, a la participación inclusive en las utilidades o ganancias de las empresas. De modo tal que en ese conjunto de derechos liberales y derechos sociales tenemos un avance constitucional muy importante en favor de los ciudadanos. Ahora bien, luego vinieron otro tipo de derechos, por ejemplo los ambientales, que se incorporan en nuestra Constitución en el 1994. Y hoy estamos planteando derechos de cuarta generación como tienen que ver con las acciones colectivas, las cuestiones de género, es decir, que vamos evolucionando. Una Constitución no puede ser rígida en cuanto al texto que
consagra precisamente una convención constituyente, sino que debe ir adaptándose a los tiempos, si bien el procedimiento para una reforma constitucional está de alguna forma plagado de obstáculos, porque cuando se reforma una constitución, la mirada es que tenga vigencia por mucho tiempo. En el marco de esa constitución, entonces, y como un primer paso en este diálogo que vamos a tener a partir de este curso, lo que estamos planteando es tener presente siempre la Constitución, que nos establece un debido proceso legal, que nos determina derechos y garantías, que nos dice claramente lo que puede el poder hacer en relación a los individuos, tanto cuando actúan de manera individual precisamente o lo hacen en el marco de una empresa. Si un empresario tiene el derecho de ejercer su industria, obviamente que lo va a hacer, pero en el marco de leyes que van a reglamentar esa actividad. Y precisamente en esta cuestión tenemos un código alimentario, tenemos normas que provienen de autoridades como el SENASA o de la Autoridad Bromatológica Provincial o de las propias autoridades sanitarias o bromatológicas municipales. En ese conjunto, lo que vamos a ir viendo en este curso es cómo actuar, buscando precisamente no solo lo teórico, que es un poco lo que se está poniendo en este primer diálogo que tenemos, sino también lo práctico. Y frente a lo práctico, ¿qué hacer? No solo como profesionales actuando individualmente, sino también puede haber un empresario, un industrial, un comerciante que contrata nuestros servicios y a ese mandante le vamos a dar alternativas para enfrentar determinadas cuestiones, pero que en definitiva sean soluciones y no un problema más. En consecuencia, quedamos hasta aquí en este primer contacto, en este primer diálogo, habiendo explicado lo que es la Constitución, lo que es la organización del Estado, y luego iremos viendo paso a paso los demás contenidos de este programa. Desde ya, muchas gracias.